Muy buenas noches con todos y todas. En nombre de la Universidad Autónoma de los Andes, UniAndes, la Fundación Universitaria Colombo Germana, Unigermana y la Universidad México-Americana del Golfo, UMAG, les damos una cordial bienvenida a esta masterclass internacional titulada Casación en materia civil y penal, análisis de Colombia y México. Hoy contamos con la participación de dos destacados ponentes provenientes de Colombia y México, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias en el análisis comparado del sistema de casación civil y penal en ambos países. Nos acompaña la doctora Mónica Teresa Mejía Arenas de Colombia y el maestro Marco Antonio Caraza Díaz de México. Les recordamos que pueden dejarnos sus preguntas y comentarios a través del chat en vivo durante toda la transmisión y que al finalizar esta masterclass podrán registrarse para obtener su certificación gratuita mediante un código QR que será proyectado en la pantalla. La metodología de esta masterclass consistirá en dos bloques de exposición de 25 minutos cada uno, seguidos de una ronda de 4 preguntas, dos formuladas por el público participante, una para cada ponente y dos preguntas más que se realizarán entre los propios ponentes, generando una interacción e intercambio de reflexiones y pensamientos. Esta sesión forma parte de nuestro ciclo de encuentros académicos internacionales que buscan fortalecer el conocimiento jurídico comparado y generar espacios de diálogo entre destacados profesionales del derecho en Latinoamérica, en torno al inicio de nuestra próxima cohorte de la maestría en Derecho Mención Casación Civil y Penal. Iniciamos esta jornada con la participación de la doctora Mónica Teresa Mejía Arenas, abogada con más de 25 años de experiencia en el ámbito del derecho penal y derechos humanos. Actualmente se desempeña como Ministerio Público ante los jueces penales municipales con función de conocimientos en la Personería de Bogotá, liderando procesos con enfoque de género y defensa de los derechos fundamentales. Es magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional del Conflicto Armado, especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses, y especialista en Psicología Jurídica. Además, se ha desempeñado como docente universitaria y conferencista, y es coautora de Guía de Intervención Penal del Ministerio Público de Defensa de las Mujeres, publicada junto a la Procuraduría General de la Nación. A continuación, damos la bienvenida a la doctora Mónica Mejía, quien abordará el tema desde la perspectiva colombiana. Doctora, bienvenida, tiene usted la palabra. Buenas noches, Ariana. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio. Un saludo muy especial al profesor Marco Antonio Caraza Díaz, que me acompañará el día de hoy, y a todos los estudiantes que se encuentran con nosotros. Agradecer a la Universidad UniAndes y a la Universidad México-Americana del Golfo, como a la Unigermana, por estos espacios y encuentros que nos enriquecen a todos. Sin más preámbulos, pues voy a empezar a contarles un poco de lo que es la casación, tanto penal y civil, en Colombia. Las decisiones que se toman en primera instancia por los jueces, al no tener una conformidad por las partes, se interponen los recursos el recurso de apelación, que es de conocimiento de los tribunales superiores del distrito, donde los magistrados en sus salas toman las decisiones de segunda instancia. En ese momento, esa decisión puede ser presentada o llevada ante la Corte Suprema de Justicia, quien es la máxima corte en civil y en penal que estamos hablando el día de hoy, que conocerá de esa demanda de casación. No es un recurso, no es una tercera instancia, es un mecanismo extraordinario de impugnación que busca que esta sala revise la decisión que se tomó en segunda instancia por los tribunales superiores.
La casación busca que tengamos una unificación de nuestra jurisprudencia, que tengamos una correcta aplicación del derecho, la protección de derechos fundamentales e igualmente que busquemos la justicia y la verdad. Es así que cuando se interpone una demanda de casación, esta debe tener una finalidad que debe estar establecida dentro de ese escrito que presentamos. La primera de ellas es garantizar ese derecho sustancial que debe estar por encima de esas formalidades que se tienen. Siempre en busca de los derechos fundamentales de las partes. Y aquí es donde juega un papel muy importante lo que conocemos en las diferentes convenciones de derechos humanos, como son la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el principio de legalidad, el tener un debido proceso, el que realmente el proceso lo adelante, el juez natural que le corresponde y que realmente sea ajustado a lo que nos trae nuestra Constitución, que es nuestra norma de normas y que está ajustada a todos esos convenios que Colombia suscribe y que han sido convalidados dentro de nuestro país. Hay muchas circunstancias en las cuales el derecho es una situación que va cambiando con el tiempo, la historia y la cultura que tiene una sociedad. Y las normas deben irse ajustando a esos nuevos cambios. Entonces nos encontramos en que algunas normas tienen una interpretación o una diversidad de criterios por parte de los juzgadores que requieren que la jurisprudencia tome unas aplicaciones uniformes de lo que debe ser esa norma interpretada frente a los fallos. Y busca de esta manera que esté establecido un sistema judicial que cada día sea mejor, ¿no? Que cada día busque ser más humano y más ajustable a todo lo que tiene que ver con esa normatividad. La casación, como les dije, no es una tercera instancia, es un control judicial que se hace por las altas cortes. Es un control de legalidad que busca que esos autoridades máximas jurisdiccionales tengan una revisión en el control de legalidad y no frente a hechos. Es decir, esta instancia no se presentan pruebas nuevas, no haber debate probatorio entre las partes. Lo que se busca es que las personas que están inconformes con la decisión de segunda instancia siempre manifiesten dentro de la técnica cuáles son los motivos por los cuales la Corte Suprema de Justicia deba revisar esa decisión. En el caso de penal, el Código de Procedimiento Penal, en sus artículos 180 al 186, va a regular y va a establecer las técnicas que se deben tener para la misma. Y en el Código General del Proceso vamos a revisar en su artículo 333 al 341 todos los parámetros establecidos en materia civil. Hay unas causales que están de manera taxativa en el Código de Procedimiento, en el caso de penal, y la primera de ellas nos establece lo que es esa violación directa de la ley sustancial. ¿Cuándo hablamos de una violación directa de esa ley? Cuando encontramos que hay errores por parte de nuestros juzgadores frente a cómo el juez aplica la norma al caso concreto. Entonces se dan diversas circunstancias en las cuales el juez ignora la norma, el juez aplica otra que no corresponde porque no está vigente o porque de los hechos no se ajustan a la que realmente le corresponde. Y vamos a encontrar
eh, de que algunas normas, como lo sabemos, deben estar por ese principio de legalidad establecidos esos comportamientos que no están acordes y que deben ser regulados dentro de una sociedad, pero que la norma que yo estoy aplicando como juez no es la que corresponde. Por ejemplo, hablemos de un hurto por la confianza, donde la persona se apodera de un dinero que no es de su propiedad, pero que se le fue entregado en ejercicio de su cargo, de su desempeño laboral, por ejemplo, y se apodera de este. Y no tenemos un abuso de confianza, que es cuando a la persona se le entrega un bien o un dinero. Por ejemplo, yo voy a entregar un vehículo, en Colombia le llamamos al servicio público un taxi, para que lo trabaje y esta persona se desaparece con mi vehículo y con los dineros. Estamos hablando de un abuso de confianza. Pero tenemos el caso del abuso de confianza y el juez aplica un hurto. Es decir, está aplicando una norma que no le corresponde para los hechos que se están investigando. Y eso sería una causal para casación. Pero también podemos decir que, por ejemplo, el juez interpreta mal la norma. Y ocurre en Colombia lo relacionado con, por ejemplo, los enfoques de género, donde eh, los jueces consideran que no hay lugar a que se pueda darle una decisión dentro de una simetría de poder entre el agresor y su víctima. Entonces, en ese sentido, le da una interpretación que no corresponde y se tiene para casación. Encontramos otra que es la violación indirecta de la ley sustancial o el error de hecho o de derecho, que ya es la apreciación que el juez tiene frente a las pruebas. Y entonces hablamos de un falso juicio de legalidad, que es cuando el juez le da un valor a la prueba que no cumplió con esos requisitos de incorporación. En el caso colombiano, un documento que yo quiera incorporar al juicio, debo realizarlo con un testigo de acreditación de que pueda incorporarse la misma. Entonces, si yo no lo hago de esta manera y el juez le da un valor frente a la misma, estaríamos ante ese falso juicio de legalidad. O le da una interpretación, un valor probatorio que no le corresponde. Pero también tenemos un error de hecho frente a esa violación indirecta, que es cuando el juez le da, omite valorar una prueba que existe dentro del juicio, que se recolectó con las reglas que correspondía, pero no la valoró y que es trascendente para la decisión que se tomó. O puede ser que el juez le suponga, le agregue algo a la prueba que no le corresponde, que está dentro de su convicción darle, pero que dentro de lo que se practicó en testigo no fue lo que dijo. O distorsiona lo que ese testimonio se dio dentro del juicio. O, por ejemplo, cuando estamos hablando de una prueba que está dada por reglas de la experiencia, como es un dictamen de un experto, un médico, y se aparta del mismo o le da una valoración que no corresponde, podríamos entonces, como ejemplo, tener esa violación indirecta de la ley y sería causal. Estas otras tres que ustedes ven ahí, que es el desconocimiento del debido proceso, la violación a garantías fundamentales, la vulneración a derechos que están dentro de nuestra Carta Magna, pues lo manejamos dentro de la causal en la cual se va a poder solicitar una nulidad. Una nulidad en la cual es la extrema sanción que se tiene al proceso, porque es dejar sin efecto lo que ya hemos hecho para volver a rehacerlo. Pero esta nulidad
que si bien es cierto, puede presentarse desde la primera instancia y se da en esta el recurso extraordinario de casación, tiene unas específicas circunstancias y es que deben estar de manera taxativa en nuestra ley, deben demostrarse cuál es la trascendencia que yo le doy a esa misma, que realmente no tenga otra forma de subsanarla y que la única sea con decretar esa sanción. Es decir, que yo no tengo otra forma de poder mejorar o de corregir ese acto irregular que se hizo. Entonces también daría lugar a la misma. Pero pues esto nos habla de unos principios que la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia nos ha mencionado y que debe, por la parte, establecerse dentro de la misma. En civil vamos a encontrar esa violación directa de la ley sustantiva, que es similar a la de penal. Vamos a encontrar la violación indirecta de la ley. Aquí nos habla de una sentencia en la cual las pretensiones que se hacen en una demanda deben tener una consonancia, igualmente pues con las excepciones que se presentan por la parte demandada. Si el juez no la reconoce o se extralimita frente a la misma, daría lugar a las causales. Cuando se hace una decisión que en segunda instancia que sea más agravosa para el apelante único, y la de nulidad que ya está establecida. En materia civil, solo se puede ir a casación cuando se tiene una cuantía de 1.000 salarios mínimos legales vigentes en nuestro país. Y excluye lo que tiene que ver cuando se quiere hacer efectivo algunos fallos de acciones populares o de grupo. En penal, ¿cuándo debemos interponer la casación? Una vez se toma la decisión de segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito, se cuentan con 5 días para interponer esa casación. Pero para sustentarla, tenemos 30 días hábiles en los cuales el tribunal remitirá a la Corte, quien será el que analiza esa técnica, esas causales, porque en casación es muy importante que yo la causal que invoque sea debidamente sustentada. Si no cumple esos requisitos, que por eso en nuestro país, en un porcentaje muy bajo, son los que se llegan a ser admitidos por la Corte Suprema de Justicia, eh, es cuando ya se admite, se permite para que se fije una audiencia donde las personas que colocó la casación, sea una o dos, pueda sustentar la misma y la otra parte pueda tener ese principio, esa contradicción frente a lo que se está pidiendo. Y ya la Corte tomará la decisión frente a la misma. Dentro de la casación civil te tendrán los 5 días, te tendrán 15 días para que se pueda sustentar y tiene el mismo requisito o el mismo procedimiento que se da en materia penal. ¿Cuáles son los efectos que tiene una casación? Una casación eh, se casa cuando la Corte toma una decisión nueva frente o diferente a la que ya se venía. No se casa cuando queda en firme, en iguales condiciones, esa decisión de segunda instancia. Todo esto cuenta con unos logros que podemos decir que ha tenido nuestra casación en nuestro país, y es que se logra verificar, fortalecer esos derechos fundamentales que tienen las partes. Si estamos hablando de un procesado, hablamos de presunción de inocencia, hablamos del debido proceso, del derecho de defensa. Si hablamos de un principio de favorabilidad, porque aquí las normas, todo lo que favorezca al procesado debe aplicarse. Si hablamos de una duda, la duda favorece al procesado. En el caso de las víctimas, buscamos verdad, buscamos justicia y buscamos reparación. Pero uno de los aspectos importantes que tiene la casación es que nos dan directrices, parámetros, interpretaciones a normas
que tienen vacíos, que tienen diversidad de criterios de los juzgadores y nos consolida nuestra jurisprudencia. Eh, Estas son las jurisprudencias, yo les dejo las diapositivas para que son relevantes en las cuales en materia penal ha tenido y se han logrado algunos dar unos aspectos importantes frente a algunos derechos o frente a algunos casos importantes. E igualmente se deja en civil. Rápidamente, yo quiero contarles una experiencia que tuve hace muy poco en una casación que presenté frente a un caso de violencia intrafamiliar. El Ministerio Público en Colombia no es la Fiscalía. El Ministerio Público en Colombia es una figura diferente donde es un interviniente especial, garante de derechos fundamentales y del debido proceso. O sea, que tenemos a un juez, tenemos a un fiscal que es el que acusa y tenemos a la defensa, pues que protege los derechos de la persona acusada. Y el Ministerio Público simplemente está vigilante a que se cumpla con lo que es derechos humanos y el debido proceso y nuestra normatividad. Frente a la misma, en un caso de violencia intrafamiliar, donde se presenta por parte de la Fiscalía una violencia intrafamiliar, una violencia psicológica, una mujer que durante 10 años de convivencia en su matrimonio, tuvo algunas asimetrías de poder por su pareja, es decir, una persona que la controlaba en su tiempo, en sus amistades, la aislaba de su familia, una mujer preparada, una mujer con conocimientos, con maestría, con un trabajo estable, un trabajo con el gobierno. Si situación psicológica se fue afectando y llegó el momento en que llegó a tener un intento de suicidio y fue cuando pues ante todas estas circunstancias, se alertaron por parte de su familia y colocaron la denuncia por violencia intrafamiliar. Sin embargo, la mujer dentro del proceso decidió acogerse a ese derecho que tiene, un derecho que está en nuestros tratados internacionales, de guardar silencio, que está establecido en el artículo 33 constitucional, de no declarar en contra de su compañero, de su cónyuge. También hablamos de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Situación que fue verificada. El requisito que se tiene es que sea libre, que sea consciente y que sea voluntario. Como Ministerio Público he notado una diversidad de criterios frente a los jueces en cómo aplicar ese artículo 33. Algunos manifiestan que en el caso de parejas ya separadas y que tienen hijos, aplica esa posibilidad de que se pueda guardar silencio por un principio de lealtad y de solidaridad. Hay otros que, como yo pensamos, que cuando ya hay una separación, pues ya no hay esa familiaridad. Sin embargo, la Corte frente a este tema, y me parece importante que lo analizara la Alta Corte porque eso nos daba una importancia y una seguridad jurídica en el tema. La Corte terminó diciendo que la familia ha ido cambiando, su concepto ha ido cambiando y que no podemos, las familias de ahora pues tienen, se separan al corto tiempo, pero quedan sus hijos en los cuales hay ese vínculo, en los cuales se podía aplicar ese artículo 33. Sin embargo, otra de los criterios de inconformidad que tenía este Ministerio Público era que la mujer tenía una afectación psicológica, había un dictamen de medicina legal, hasta donde esa decisión de guardar silencio era libre, era consciente y era voluntaria, cuando realmente no era, nos tocó hacer dentro del juicio, hacer un receso para que ella, porque lloraba, porque se encontraba nerviosa, pero bueno, ella y su hija pues decidieron guardar silencio y fue la circunstancia por las cuales los jueces y el magistrado del tribunal decidieron que aquí había lugar a una inocencia del procesado porque no habíamos tenido un testigo directo de los hechos. Sin embargo, había venido su hermana, había venido su tía y sus compañeras de trabajo quienes contaban todo lo que había pasado, los cambios que ella tenía. Y otra de las cosas que decía en primera y segunda instancia era que la violencia psicológica no había tenido una fecha y un término establecido dentro de la misma. Situación que para este Ministerio Público pues no era acorde, porque
la violencia psicológica, que fue de las preguntas que se le hicieron al psicólogo forense, es que la violencia psicológica se da en el tiempo y va aumentando y van hechos que van siendo motivos por los cuales no podemos hablar de un tiempo determinado, de una fecha determinada. Esto hace un llamado a la Corte que efectivamente aquí había que darse una corroboración periférica, es decir, observar lo que ocurría alrededor del entorno de esta persona, de esta mujer, y que realmente ella no estaba en las circunstancias de haber tomado una decisión libre, consciente y voluntaria, y que hay personas que si bien no habían tenido directamente el maltrato, sí notaban conductas que habían cambiado y conductas que tenía el agresor de asimetría de poder frente a su víctima. En este sentido, la Corte termina casando la sentencia y condenando a este hombre y haciendo un llamado de atención a los jueces y a las instituciones frente a ese deber de diligencia que se debe tener de protección a las mujeres víctimas de violencia. En ese sentido, es que la casación tiene un impacto frente a la justicia porque mejora, porque interpreta, porque nos da seguridad, porque nos contribuye a todas las personas que estamos dentro de este espacio de la justicia a buscar siempre que las decisiones sean de mejor calidad, que sean justas y buscando pues siempre el beneficio de todos. Pues así dejo un análisis muy rápido de lo que es la casación en Colombia. Muchas gracias. Listo, maestro Marco Antonio, ¿puede proceder a compartir sus diapositivas? Muchísimas gracias, muy buenas tardes en México, buenas noches en otros países donde están escuchándonos. Sí, ¿Me sí, escuchan? espéreme un momentito. Sí, justamente ahorita lo estamos escuchando. Espéreme un momentito para que usted pueda compartir las diapositivas y yo ya le hago la introducción en este caso, ¿ya? Gracias. Sí, listo. Agradecemos a la Listo. Agradecemos a la doctora Mejía por su valiosa y fructífera intervención. Continuamos con la exposición del maestro Marco Antonio Caraza Díaz, abogado con sólida trayectoria en el derecho penal, tanto en el sistema tradicional mixto como en el actual sistema penal acusatorio oral. Es licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma del Estado de Tlaxcala y maestro en Derecho Procesal Penal Acusatorio por el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla. Se ha desempeñado como abogado postulante desde el año 1998 y como docente universitario en la UMAG impartiendo cátedras en teoría del delito, proceso penal acusatorio y juicio de amparo. Damos paso al maestro Caraza Díaz, quien nos compartirá el análisis comparado desde la perspectiva mexicana. Maestro, adelante, el espacio es todo suyo. Breve en mi exposición. Quiero empezar con lo siguiente. En el país México ya no existe la figura jurídica de la casación. Es cierto que por influencia española estuvo presente en México. Hablamos de allá de 1865. Pero a partir de 1919, cuando se promulgó la Constitución de 1917, la casación fue
a partir de 1919, pues simplemente fue suprimida en México. La que sigue, por favor. El marco jurídico. Este análisis que estamos haciendo es de la casación penal en Ecuador y el juicio de amparo directo penal mexicano. La casación está establecida en el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador dentro del procedimiento. Nuestro juicio de amparo directo está una ley especial que la llamamos ley de amparo. La que sigue, por favor. La procedencia. ¿Cuándo procede la casación? ¿Y cuándo procede el amparo directo penal mexicano? Pues cuando se ha dictado una sentencia definitiva en materia penal, evidentemente, me voy a enfocar a la materia penal, y es una sentencia de segunda instancia. Aquí está otra coincidencia. La casación va a proceder contra sentencias de las cortes provisionales de provincia. Y aquí va lo mismo, pero aquí lo conocemos como salas del Tribunal Superior de Justicia de la entidad federativa correspondiente. Como podemos ver, que tienen en común otra vez, son resoluciones contra sentencias que ponen fin al procedimiento, ya sea por violaciones procesales o violaciones significantes. ¿Cuál es una y cuál es la otra? La violación intra procedendo es cuando durante el desarrollo del procedimiento se ha cometido una violación que dejó al gobernado, al que está siendo juzgado, sin defensa, y esa ilegalidad por parte del juez lo dejó sin defensa. ¿Qué podemos observar? Que nuestro juicio de amparo directo penal mexicano nos exige, para que pueda ser procedente y se pueda considerar que hubo un agravio, que esa violación afecte las defensas de la persona quejosa y trascienda el resultado de fallo. Voy a poner un ejemplo, extendiendo el ejemplo que puso la doctora Mónica, porque creo que tenemos un sistema ahora también en materia penal. Supongamos que como imputado quise incorporar prueba documental a través de un testigo idóneo, y se incorporó a través de interrogatorio y contrainterrogatorio, lo que se tenga que hacer. Sin embargo, al momento de la sentencia, el Tribunal de Enjuiciamiento no lo tomó en consideración. ¿Qué sucede? Hay una violación procesal. Simplemente el juez no tomó en cuenta, no le dio una evaluación a esa prueba documental. Entonces, hablamos ahí de una violación improcedente. Otro ejemplo puede ser, aquí en México, como abogados defensores, tenemos un plazo de 10 días después del escrito que nos notifican el escrito de coadyuvancia de la víctima para ofrecer pruebas. Y a lo mejor el juez no nos admite nuestro escrito, no importando que estemos en tiempo y forma. Violación procesal. La violación judicando se aplica al momento
de que se emite la sentencia, sin embargo, el órgano jurisdiccional omite aplicar un precepto legal sustantivo al momento de dictar sentencia. Ejemplo, es posible que no favoreció al reo con la duda más allá de todo razonable. ¿Me explico? Es decir, no encontró elementos que le causaran certeza que fuesen más allá de todo razonable y aún así condenó. Es una violación justificante. Adelante, por favor. Pauta. Como pueden ver aquí la competencia en la Casación Penal de Ecuador, regrésese, por favor. Es competencia de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, aquí es donde me llama la atención que sea su máximo órgano jurisdiccional que conozca la casación. En el amparo directo penal mexicano son competentes unos órganos que se llaman tribunales colegiados especializados en materia penal de cada circuito. Para efecto de explicarme, un circuito es una entidad federativa y solo en casos excepcionales va a conocer el amparo directo penal México la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿En qué casos? Cuando se está interpretando un precepto constitucional. Y eso si no se ha pronunciado al respecto. Si no es así, los amparos directos en materia penal nunca van a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es competencia de los tribunales colegiados especializados en materia penal. ¿Qué sigue, por favor? Por el principio de impugnación subjetiva, ¿quiénes pueden interponer el recurso de casación? Ese principio de impugnación subjetiva no es otra cuestión más lo que conocemos con la figura de legitimación. Es decir, ¿quién tiene la legitimación activa para poder interponer, en el caso de Ecuador, la casación penal? ¿Y quién tiene la legitimación, en el caso de nuestro amparo mexicano, para interponer el amparo directo? En el artículo 657 del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador se advierte que la persona procesada tiene la legitimación para promover la casación, igual que la víctima. Creo que esto coincide con lo que manifestó la doctora Mónica, la fiscalía y la defensa. En el caso del amparo directo penal mexicano, el abogado defensor, en el entendido que en representación de la persona sentenciada, el asesor jurídico que no es más que el representante de la parte ofendida o de la parte victimada. En nuestro amparo mexicano, a esas personas que promueven el amparo, los conocemos como quejosos. Y tercero interesado, que vienen a ser partes en el juicio de amparo. ¿Quién es el quejoso? El quejoso es aquel que promueve el juicio de amparo directo. Y el tercero interesado, por decirlo de manera coloquial, pues pudiera ser la víctima cuando el amparo lo promueva, evidentemente el sentenciado. E incluso puede darse en sentido contrario. Puede ser que una sentencia sea absolutoria y la parte victimal, la parte ofendida, se vaya al juicio de amparo directo penal, y en ese sentido va a ser quejoso la parte victimal y tercero interesado el sentenciado. ¿Por qué tercero interesado? Porque tiene interés que ese acto reclamado y esa sentencia que fue absolutoria se mantenga firme y vigente. Por eso le llamamos tercero interesado. En México, la fiscalía no puede promover amparo directo. Es decir, la fiscalía tiene vedado ese ejercicio procesal. ¿Y cuál es la natura, cuál es la razón? El amparo es una figura procesal que defiende las garantías y derechos humanos de los gobernados, no de las autoridades.
A razón de ello, es por lo que la Fiscalía no puede irse a promover un juicio de amparo directo penal en México. La que sigue, por favor. Principio de temporalidad de los recursos. Es el plazo. Fíjense que coincide la casación penal de Ecuador con la casación penal en Colombia. Son 5 días hábiles. En México tenemos que si es sentencia condenatoria, el plazo para interponer el amparo directo penal son 8 años naturales. Claro, si el amparo directo lo promueve la parte victimal, la parte ofendida, el plazo para interponer la demanda de amparo, la demanda de garantías, son de 15 días hábiles. ¿Qué sucede aquí? Sucede que la sentencia definitiva que sea condenatoria privativa de la libertad, pues la persona sentenciada tiene hasta 8 años para poder promover su juicio de amparo directo. Si es sentencia absolutoria, únicamente serán 15 días hábiles. Esto está establecido en el artículo 7 de la ley de amparo. Aquí me llama la atención los 5 días hábiles y es un tema que tocó la doctora. Y creo que es para presentar el escrito de apelación y luego sustentarla. Esto es, expresen los agravios que realizó el juez al no valorar una prueba, al no admitir un testimonio, X, Y, Z. En el caso de amparo directo penal en México, se debe de presentar el escrito, la demanda de amparo, pero ya con la expresión de los agravios que se nos cometieron durante el desarrollo del procedimiento, o bien en la emisión de la sentencia misma. Es decir, solamente es una sola ocasión presentar el escrito. Yo creo que la doctora, cuando dice sustentar, me imagino que se hace referencia a que en esos después 30 días que hizo mención, es para expresión de agravios. Creo que así lo entiendo. La que sigue, por favor. Ok. Nuestra ley de amparo aquí en México establece vicios, violaciones a procedimientos que trascienden, afectan a la defensa del quejoso y trascienden al resultado del fallo. Quiero hacer hincapié en lo siguiente. Hay un artículo 173 de la ley de amparo que establece una serie de manera taxativa de violaciones que generan, que afectan a la defensa del quejoso en el sistema penal mixto. Y hay una expresión así también de manera taxativa de violaciones que se cometen en el sistema penal acusatorio. Partiendo de que estamos coincidiendo en el sistema penal acusatorio, tanto en Colombia como Ecuador, voy a hacer un pequeño estudio y voy a establecer, a definir qué tipo de garantía, qué principio de violación, qué principio se genera con una violación procesal. Para eso le pido que la siguiente, por favor. Como se los había adelantado, apartado B del artículo 173 de la ley de amparo. Causales de violaciones al procedimiento que trascienden a la defensa del quejoso. Que se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del órgano jurisdiccional actuante. Esto no es más que una violación al principio de inmediación. Creo que en el sistema penal acusatorio y oral, uno de los principios es la inmediación. Es decir, que la audiencia se tiene que desarrollar en presencia del juez correspondiente. Es una diferencia que se tiene con el sistema anterior. O se practique diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley. Una simple violación de ese tipo se nos violentan el principio, garantía, derecho humano violentado, de inmediación, debido proceso, tutela judicial efectiva, presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque tenemos que tener y recordar en mente que hay un principio en los derechos fundamentales y en las garantías,
es el principio de interdependencia de los derechos humanos y de las garantías. ¿Esto qué significa? Un derecho humano per se mismo no puede disfrutarse, ¿sí? Porque son interdependientes. En el caso que estoy planteando, ¿se viola el principio de inmediación? Se violenta el debido proceso. ¿Por qué? Porque no se observaron las formalidades esenciales del procedimiento. Se viola la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque el juez simplemente no observó lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en consecuencia, todo va a impactar en la presunción de inocencia, un derecho fundamental del procesado. ¿Me explicó? Por el principio de interdependencia. Lo que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Otra causal de violación del procedimiento con trascendencias a la defensa del quejoso es que el desahogo de pruebas se realice con personas distintas y caemos otra vez en lo mismo. Principio de inmediación. Aquí quiero hacer hacer hincapié. Nuestra Constitución mexicana establece como prueba es solamente aquella que se desahoga ante el tribunal de enjuiciamiento. ¿Sí? Si no es así, a través del respeto de inmediación que esté presente el juez, se violaría ese principio. Por lo tanto, si el tribunal de enjuiciamiento, el juez de oralidad, el juez de debate, como le llamamos acá, no está presente al momento del desahogo de la prueba, pues hay una violación al principio de inmediación y como lo acabo de mencionar, se violenta el debido proceso, tutela judicial efectiva. ¿Qué sucede? Sucedió lo siguiente. El sistema anterior, mixto, en muchas ocasiones quien llevaba el desahogo de los medios de prueba no estaba el juez presente. Lo era la secretaria de acuerdos, si es que bien nos iba, o bien la escribiente misma. Entonces, una forma de respetar el debido proceso y de que estuviera presente el juez, se estableció en la Constitución, solamente será prueba lo que se desahogue ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Hay que hacer mención que también puede ser una violación procedimental que intervenga en el juicio otro juez que ya haya conocido del caso. Para que estemos en línea, pues voy a explicar. El proceso penal acusatorio y oral en México tiene 3 etapas y creo que coincide con Ecuador también. La etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio. En la etapa intermedia, en la etapa de investigación, va a intervenir un juez, que le llamamos juez de control. Esta causal, ¿qué es lo que prohíbe? El juez de control no puede conocer del juicio como tal. ¿Por qué? Porque ya traería un criterio sesgado, ya traería un prejuicio, podría ser en contra del mismo Ministerio Público o en contra del procesado. Si llegase a ser, sería materia de violación al debido proceso que traería como consecuencia que en un momento dado, en un amparo directo penal, todo se dejara sin efecto, se subsanara esa violación procesal y se dictara un nuevo fallo. Adelante, por favor. Otra causal sería la presentación de argumentos y pruebas en juicio, se realice de manera pública, contradictoria y oral. No se realice, perdón. Aunque parezca lejano, me he encontrado con asuntos aquí en mi país, en diferentes estados, donde la prueba documental, pues los ministerios públicos la pretenden incorporar a través de lectura. Evidentemente estamos ante una ilegalidad. ¿Qué sucede? El juez no podía darle valor probatorio a esa lectura porque está prohibido. Y suponiendo que a lo mejor el juez lo admitió, se puso a leer el Ministerio Público y aún así le dio valor probatorio, pues evidentemente está cometiendo una violación procesal que va a ser materia
de amparo directo y va a tener el efecto de que se deje todo sin nulo y se emite una nueva sentencia eliminando esa violación procesal. Y aquí nos van a violar el principio de publicidad y contradicción, debido a proceso, tutela judicial efectiva, presunción de inocencia. ¿Sí me alcanzo a explicar? Fíjense, entonces podemos ir cerrando el tema, las coincidencias que tiene la casación de Ecuador, ahora con expuesto por la doctora Mónica, la casación en Colombia y nuestro amparo directo mexicano. Que a diferencia de esas casaciones, aquí sí viene a ser una tercera instancia. El juicio de amparo directo viene a ser una tercera y última instancia. Quiero mencionar que contra lo que resuelva un tribunal colegiado en una sentencia de amparo directo, no hay recurso, excepto, como lo mencioné en su momento, que sea amparo directo en revisión por la interpretación de un precepto constitucional en la que la Suprema Corte de Justicia de México no se haya pronunciado. No sé si puedo pasar la plantilla, por favor. Otra causal de violaciones al procedimiento contra la defensa del quejoso, la oportunidad para sostener la acusación o la defensa no se realiza de igual de condiciones. Igualdad procesal. Es decir, que se le dé más ventajas al Ministerio Público para sustentar su acusación y se ponga en desventaja a la defensa para tales fines. Creo que mi tiempo se ha terminado, no sé cómo vamos en el tiempo, no me quiero prolongar, porque faltan las preguntas y respuestas. De antemano quiero agradecer la invitación, muchas gracias, mucho gusto, quedo aquí al pendiente. Gracias a todos. Agradecemos a las excelentes ponencias de nuestros dos invitados, tanto de la doctora Mónica Teresa y del maestro Marco Antonio, por traer este tema muy importante a colación. En este caso entendimos que al hablar de casación, aquí en Ecuador, casación en Colombia y amparo directo mexicano. Muchas gracias también por atraer y hacer énfasis en nuestro marco normativo, más que todo en nuestro cuerpo normativo, como lo mencionó, y hacer esta comparación directa del Código Orgánico Integral Penal del COIP aquí en Ecuador y el amparo directo mexicano con respecto en lo que nos señaló, lo que tiene que ver aquí la casación. Como había mencionado, les agradecemos por sus fructíferas y excelentes ponencias a nuestros invitados. También a partir de este momento vamos a proyectar el código QR que nos va a ayudar a hacer esta certificación gratuita que tiene como propósito respaldar todo lo escuchado esta noche. En cuanto al tema de la casación, convención en materia civil y penal, un tema fundamental y de gran impacto para todas las personas que estamos aquí y que están escuchando más que todo en la práctica del derecho y como sabemos es un tema muy amplio y queremos que todos también podamos acceder a este link. También en el chat les dejo el link también de acceso para que puedan también a través del mensaje que yo les estoy adjuntando ahorita en el mensaje, en el chat, puedan ustedes direccionarse directamente al formulario, llenar los datos y con eso obtener esta certificación gratuita que les estoy mencionando. Ahora sí, la siguiente temática que habíamos mencionado es el tema de que vamos a hacer nuestras 4 preguntas en total. Son 2 realizadas por el público participante y 2 que se formularán entre los dos docentes. En este caso, tenemos la primera pregunta para la doctora Mónica Mejía. Y la pregunta dice así: desde su experiencia en el ámbito penal, ¿cómo considera que el estudio de la casación fortalece la formación del abogado en el ejercicio profesional y en la defensa de los derechos fundamentales? Esa pregunta. Eh, la casación, como les dije, nos ha traído en Colombia varios logros, ¿no? Porque es mirarlo desde una persona que no estuvo en la primera instancia en ese juicio, que el tribunal en segunda instancia toma la decisión
Pero esta corte, la alta corte, que es la Corte Suprema de Justicia, pues va a analizar varios aspectos, tanto en la norma, la materia probatoria y la garantía de derechos fundamentales. Entonces, ¿cómo la casación fortalece a un abogado? En todo sentido, porque el abogado no es solamente la persona que encuentra una norma en un código, es la persona que la analiza, que la interpreta, que la adecúa al caso concreto. Fuera de eso, hace crecerlo en la parte probatoria, ¿no? En cómo poder demostrar inocencia o culpabilidad frente si estamos de la defensa, como decía el profesor Marco, frente a la defensa de ese procesado o si estamos en la garantía de siendo apoderado de víctima, ¿no? De esa persona afectada. Entonces yo creo que de todos los puntos de vista, sustancial, formal, probatorio, la casación contribuye y fortalece la formación para el abogado. Gracias. Muchas gracias, doctora Mónica, por su respuesta a esta pregunta. Ahora tenemos una nueva pregunta para el maestro Marco Caraza y dice así. ¿Por qué es importante que los nuevos profesionales del derecho comprendan el papel de la casación en la consolidación de una justicia más técnica y garantista, tanto en México como en otros países de la región? Maestro, está apagado su micrófono. Perfecto, gracias. Voy a extender la idea de la maestra Mónica. Creo que contribuye mucho conocer el procedimiento de la casación en sus países, como en el amparo directo en México, porque lamentablemente, y lo digo como lo pienso, si los jueces realmente resolvieran de manera objetiva, las autoridades hicieran lo que realmente tienen que hacer, pues no estaríamos en la necesidad de promover casaciones de amparo directo. Me dejan explicar. Lamentablemente, por errores involuntarios, a veces, muchas veces voluntarios, pues emiten fallos erróneos, inconsistentes sin sustento alguno. Entonces, la importancia de conocer la casación del amparo directo nos conlleva a que podamos evidenciar esas ilegalidades, esos errores por parte de los órganos jurisdiccionales y proteger ya sea los intereses de la víctima, en el caso de que seamos asesores jurídicos, o bien los derechos de nuestro cliente como procesado. Esa es la importancia que tiene. Gracias. Muchas gracias, maestro Marco, por su respuesta. Vamos a continuar con el manejo de estas preguntas que dijimos que vamos a hacer y es momento de la doctora Mónica para que ella pueda proceder a hacer la pregunta al maestro Marco. Maestro Marco, usted nos mencionaba frente a ese amparo que se tenía el conocimiento por los tribunales colegiados especializados frente al conocimiento y resolver ese amparo. Pero también nos hablaba de que cuando se habla de precepto constitucional, va a la Corte Suprema. ¿Usted puede aclararnos cuándo se conoce ante esos tribunales y cuándo se conoce, en qué casos específicos ante la Corte? Gracias. Sí, claro que sí. Hay dos sistemas. En el momento que se interpone el amparo directo en revisión, de facto, el tribunal colegiado, sabedor de que es competencia de la Suprema Corte de Justicia, envía el expediente hacia la Suprema Corte de Justicia en aras de que la Corte se pronuncie a ese respecto. Ese es un sistema. La otra puede ser que sea una cuestión que no ha sido dilucidada por la Corte y que sea nueva y novedosa. Entonces la Corte de oficio puede ejercer lo que en México
por su respuesta y doctora Mónica por su pregunta. Ahora vamos en este momento a que el maestro Marco realice la pregunta a la doctora Mónica. Mi pregunta es la siguiente. eh, Después de la casación, ya sea en Ecuador o la casación en Colombia, ¿existe otro recurso o es la última instancia? Y lo pregunto por lo siguiente. Dándome la tarea de estudiar el tema de casación en Ecuador, tienen una ley orgánica de garantías constitucionales y control constitucional. Y por ahí establece un artículo 158, una figura jurídica que me llamó mucho la atención, que se llama acción extraordinaria de protección contra una sentencia que se emita a una persona. ¿Procede esa figura jurídica, acción extraordinaria de protección, o simplemente y llanamente la sentencia de casación es la última instancia y se acaba el asunto? No sé si me puedo ya, Mm. solventar esta duda personal. Discúlpeme, doctora. Profesor Marco, en la jurisdicción ordinaria, que es la que revisa la casación, la Corte Suprema de Justicia, este recurso o ese mecanismo extraordinario de casación es la última instancia en la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, nosotros tenemos lo que he llamado la acción de tutela como un mecanismo de protección de derechos fundamentales. Y se puede, cuando se considera que existen unos casos muy específicos, vulneración de algunas garantías fundamentales, se puede interponer la acción de tutela contra la sentencia judicial, así ya esté en firme. Pero pues tiene unos requisitos específicos, ¿no? En el cual ya se entraría pues a analizar. A Muchas usted, profesor. gracias, muchas gracias, doctora Mónica, por su respuesta y doctor Marco por su pregunta y por acompañarnos en esta interacción de preguntas y respuestas que, como lo había mencionado, es muy importante conocer la legislación de diferentes países y qué mejor con esto, con trayendo nuevas ideas y viendo cómo es en cada país. Agradecemos profundamente la participación de nuestros ponentes, la doctora Mónica Teresa Mejía Arenas y el maestro Marco Antonio Caraza Díaz por sus valiosas aportaciones en esta masterclass internacional. También extendemos nuestro agradecimiento a todos los asistentes por acompañarnos y les recordamos que recibirán su certificación gratuita de participación en el transcurso de la próxima semana. Y los invitamos a seguir las siguientes masterclass internacionales de UniAndes que las desarrollamos los días jueves a esta misma hora con diferentes áreas y materias. Muchas gracias a todos y hasta una siguiente y próxima oportunidad.